Buenos días, estamos viendo estas impactantes imágenes del terremoto que lamentablemente sacudió a la hermana República Mexicana, pero ciertamente vamos a entrar en esta mesa de plata a dialogar o a buscar un análisis psíquico sobre los acontecimientos que están ocurriendo en aquel país, ya que se sabe o se supo de una Frida Sofía que lamentablemente, pues al parecer se trató al principio como de una esperanza de vida, pero después de esto se dieron cuenta de que no existía tal Frida Sofía ni en los supuestos apuntes ni en los registros de la escuela. Nunca llegó la madre o el padre a buscar a Frida Sofía, pero estamos cayendo a lo mismo de 1985, cuando también sucedieron bastantes cosas. Están circulando en las redes sociales varios videos de supuestos entes o supuestos espíritus o fantasmas que se están manifestando también ya en ese lugar y en otros lugares, así como por ejemplo Puebla, Querétaro y también en Cuautla, Morelos. Pero ¿qué opinan ustedes de esto al respecto? Alexis. Bueno, ¿qué tal, Luis Fernando? Buenos días. Muy buenos días. Creo que ha acaparado mucho la atención, no solo en México, también en las redes sociales ha sido ampliamente comentado este tema de Frida Sofía. Ayer se hablaba de una noticia falsa con el hashtag fake news, como ha sido común últimamente observar cuando se vuelve tendencia que una información no ha sido corroborada y se difunde. Pero analizando un poco más desde tu perspectiva y todo el misticismo que puede haber alrededor, mencionabas esos entes que pueden estar de alguna manera ayudando a quienes se encuentran entre los escombros. Y mi pregunta, Luis Fernando, es, ¿existe esta posibilidad de que un espíritu bueno en este caso estuviera alertando a los socorristas para que buscaran en determinado lugar? Porque después de que se conoció de la existencia de Frida Sofía, lograron rescatar a 5 niños. Exacto, fíjate que sí. De hecho, cuando suele pasar esto es porque esa energía está tan grande que empieza a emanar. Claramente sí hay espíritus que pueden pedir auxilio para que descubran a otras personas. Está como el olfato de los caninos también, de que los perros rescatistas también tienen esa habilidad, esa agileza de buscar sobrevivientes, pero también los espíritus a veces sí se manifiestan. Y me imagino, podemos llamarle un ángel protector, todos tenemos un ángel de la guarda también. Entonces imaginémonos de que a lo mejor la madre o la abuelita o el abuelito de un niño que está enterrado bajo los escombros, que a lo mejor se manifestó de cierta manera para obligar a los rescatistas para que empezaran a buscar en ese lugar. Fíjate que de hecho acá en Guatemala yo he estado, pues he colaborado cuando han habido desgracias. Por ejemplo, cuando estuvimos lo del Cambrai, yo fui llamado también por Conred para llegar a ese lugar como para buscar a los sobrevivientes que estaban ahí, y realmente pues sí, se vio Esas manifestaciones también. Exacto, no, pero también sí se dijo exactamente dónde habían sobrevivientes y pues ahí estuvieron los sobrevivientes. Esto entonces ocurre normalmente, ¿no? Cuando pasa alguna tragedia, algún embate en la naturaleza, pareciera que estas manifestaciones espirituales ayudan a los vivos, ¿no? Sí, porque prácticamente los vivos están en ese momento tan ansiosos de buscar una respuesta que empiezan a escuchar voces. Recordemos también de que todos tenemos el sexto sentido, y cuando la intuición está en el corazón, eso se manifiesta de tal manera que podemos percibir esas sombras o a escuchar esos sonidos que nos pueden llevar a algo. Bueno, hemos preparado una nota respecto a Frida Sofía. ¿Existe o no existe? ¿Qué ocurrió realmente? Y también la relación que hay con los sucesos de 1985, siempre en México, donde otro niño que jamás existió también alertó a los cuerpos de emergencia. Veamos. Por la tragedia ocurrida en el colegio Enrique Rebsamen en México, donde han fallecido 21 niños al venirse abajo la pesada estructura del edificio. Desde la mañana del miércoles 20, surgió la esperanza de rescatar con vida a una niña que se identificaba como Frida Sofía, quien aseguraba que tenía cerca más compañeros. Estoy muy cansada, no se tarden. Fueron algunas de las palabras que los militares escucharon debajo de los escombros. Cuando se le preguntó cuántas personas había con ella, no contestó de manera verbal, pero golpeó la mesa con 4 golpes, 1 por cada persona atrapada.
Uno de los rescatistas indicó que le proporcionaron agua y oxígeno. Sin embargo, aclaró que nunca tuvo contacto visual con la niña. Las redes sociales en México tenían la etiqueta Frida Sofía entre las primeras tendencias: cámaras, micrófonos, drones, despliegue de rescatistas, y algunos familiares se trasladaron hasta la escuela para observar el milagro de rescate. Sin embargo, nadie indicó conocer a Frida. Así, despertó la duda sobre su existencia. Los trabajadores lucharon por llegar a la menor. Hasta la noche del miércoles, los rescatistas estaban a 3,5 metros por encima de la pequeña. Después de las 2 de la mañana de este jueves, no confirmaron que su nombre apareciera en los registros escolares. En la escuela, ninguna niña respondía a ese nombre. Horas después, Enrique Sarmiento Beltrán, subsecretario de la Marina, habló frente a los medios y aseguró que Frida Sofía jamás existió. Nunca hubo una menor entre los escombros. Este caso recuerda al de Monchito, el niño fantasma en el terremoto de 1985. Nunca apareció, aun cuando se hizo todo lo posible por salvarlo. Coincidencias en los terremotos de México, 19 de septiembre de 1985 y 2017, ambos en pleno día, registraron casos que dejan muchas incógnitas y misterio. El de Monchito y el de Frida Sofía, ¿eran fantasmas? Las dos leyendas surgieron de los escombros. Es increíble estas imágenes que acabamos de ver, pero nos remontan más allá en el año 1985, cuando también surgió o salió a la luz pública este Monchito, que nadie sabe quién fue, pero aseguran que fue capaz de ver más allá o de alertar a los socorristas para que buscaran dentro de los escombros a varias personas, y es también la coincidencia de que fue el mismo día 19 de septiembre de 1985 y el día 19 de septiembre del año 2017. Justamente también en aquel entonces se escuchó mucho de las escuelas, de que como fue a las 7 y resto de la mañana, mató a muchos niños lamentablemente que estaban en sus salones de clases, y ahora pues también surge esa novedad, esa noticia lamentable de que también están buscando a los niños sobrevivientes de la escuela en mención, Repsamen. Claro. Sí, Luis Fernando, en esta escuela Enrique Repsamen, ahí tenemos un video que quiero pedirte por favor que lo analices para compartir con nuestros televidentes. Se observa en la rajadura, en esa pared, que hay alguien detrás. Se cree que es un niño. ¿Qué es lo que tú logras ver ahí? Ese sí, es evidente que es un espíritu, es un fantasma lo que tenemos, lo que estamos observando ahí. Se ven los ojos, mira. Exacto, pero arriba también hay otro, arriba hay otra persona que está espiando la escena que están viendo ahí. Si ustedes se dan cuenta, esta es una toma que se hizo sobre un televisor, estaban transmitiendo completamente en vivo el periodista Eduardo. Y en este momento se logra observar esta imagen de un ente. Vamos a pedirle a producción que nos detenga la imagen ahí justamente. Exacto. Cuando está pasando el bombero. Increíble. Observamos Sí cómo se mueve un rostro. Es blanco y se ven los ojos. Y lo que dice Luis Fernando, que arriba hay otro rostro también. Exacto. Mira, ahí está detenida la imagen. Se ve perfectamente. Exacto, se ve como que alguien estuviera juzgando por ahí, pero como les repito, existen muchas coincidencias de las cuales pues ahora se está retomando o se está reviviendo nuevamente las imágenes mismas que en 1985. Claro está que en aquel entonces pues quedó en base a rumores porque la tecnología no estaba tan avanzada como lo está hoy en día. Luis Fernando, espíritus buenos hablábamos. Espíritus ¿Pueden buenos. haber espíritus malos también? Claro que sí pueden haber espíritus malos, pero en este caso la misma zozobra, la misma desesperación de los rescatistas hace a que estos espíritus, como les repito, se manifiesten y tomen su carne. En ese caso, por ejemplo, tomen esa materia física de que una persona los pueda escuchar. Es por eso que me imagino que se escuchó el nombre de Frida Sofía, se escuchó y todo el mundo sabía. Metieron aparatos especializados en esto y sí decían de que había una niña llamada Frida Sofía, pero como les digo, ahora pues la tecnología está tan avanzada que ya podemos ver estas imágenes como las que usted ve en pantalla, en donde se ve esa imagen de un niño o de un ente, no sabemos cómo sea, que está viendo la imagen, y me imagino de que también se pudo haber hecho realidad o manifestado de tal manera para que el público en general vea estas imágenes que están recorriendo el mundo entero, como para que sepan de que ahí hubo una presencia
extra normal y que está incitando a que no pare la búsqueda porque todavía hay sobrevivientes. Obviamente sus opiniones son muy importantes para nosotros. A través del WhatsApp díganos qué piensa del tema que estamos hablando, 5691-7782. Luis Fernando, quiero preguntarte, aparte de la coincidencia de lo que hablabas, ¿qué relación puede haber entre el sismo de hace 32 años con el que ha ocurrido? ¿Esta es una coincidencia o qué dicen los astros o el tarot acerca de ese tipo Pues mira, sí fue una coincidencia realmente la que está pasando, pero ahorita si lo vemos de la manera cósmica, ahora vamos a empezar a ver cómo se empiezan a repetir muchos acontecimientos que han estado pasando durante los últimos años. Por ejemplo, podemos llegar a tener aquí en Guatemala una secuencia igual que al huracán Mitch, que azotó nuestro país en aquellos años. Entonces podríamos estar a la espera también de esto porque se van a empezar a repetir varios sucesos. Por ejemplo, lo que estamos viendo en el Caribe, exactamente. Varias cosas que pasan en todo el mundo. Muchas personas también están, ayer por ejemplo me preguntaron en el Mercado Central sobre si era cierto de que el fin del mundo se iba a acabar. Se habla del choque de un planeta con la Tierra. Esto pues tenemos que guardar la calma porque el único que sabe cuándo esto se va a acabar va a ser nuestro Señor. Es el único que sabe. Ciertamente sí hay predicciones sobre catástrofes, pero también por ejemplo el famoso terremoto de California, desde que yo soy yo, se ha venido esperando y nunca se ha dado. Entonces únicamente a veces como que las personas se encargan de infundir tal miedo para que después se difunde este tipo de información que termina generando zozobra, porque ayer precisamente hablaba con unos vecinos y me decían también, bueno, ¿qué sabes sobre un terremoto que va a ocurrir en Guatemala? Y yo les digo, eso no lo sabe nadie, no se puede predecir, aunque la explicación del INSIBUME es que las placas tectónicas deben regresar otra vez a su lugar y puede ocurrir ya sea un movimiento que sea leve o un movimiento fuerte, pero es algo que nadie puede pronosticar. Fíjate que a veces sí se puede pronosticar. En mi caso personal, yo pronostiqué acá en Televisión Nacional la tragedia que ocurrió en el Cambrai 3 días antes de que pasara. A mí, Mario Bayar me pregunta en una entrevista qué se venía para Guatemala y yo pues dije que una luz iba a sepultar a una comunidad entera y que iba a haber más de un centenar de fallecidos. Eso en parte me valió para yo estar llegando a ustedes acá en Telediario y también la Conred, como les decía anteriormente, me buscaron en ese momento como para dar o decir dónde estaban los sobrevivientes. Entonces, sí es algo que podemos a veces predecir. Sin embargo, los terremotos, pues hay tanta información, hay muchas personas que dicen o aseguran que va a temblar, pero si ustedes se ponen a revisar esas predicciones, pues ya viene de hace muchos años. Fernando, me surge una duda. ¿Qué tan complicado es acá, por ejemplo, trabajo? Acá, por ejemplo, estoy con Conred cuando fue lo del Cambrai. Ahí estamos viendo dónde habían sobrevivientes y gracias pues a las... al don que yo pueda tener, pues sí, gracias a Dios se logró desenterrar a varias personas que todavía estaban vivas y lamentablemente pues ante mis ojos pasaron pues bastantes personas que ya habían perdido la vida, pero yo como guatemalteco sí me sentí orgulloso de estar en ese momento ayudando a mi gente de Guatemala. Sí, ¿qué tan difícil es realizar esa labor? Alguien como tú que tiene ese don de poder comunicarte, de utilizar toda esa energía para poder ubicar a personas que se encuentran con vida, dejando por un lado toda la tecnología, porque en México han utilizado escáneres que permiten medir la temperatura corporal, donde se encuentran, pero el don que tú tienes, ¿cómo? En el don que yo tengo en este caso, si hay una persona, por ejemplo, desaparecida, basta y sobra con que yo revise el tarot a nombre y fecha de nacimiento de esa persona y ahí marca si está con vida o si está sin vida. Justo lo que se practicó en el Cambrai, que muchas familias se acercaron a mí y me decían, mire, mi familiar es fulano de tal. Entonces con tarot en mano yo decía si está vivo y se le notificaba a los cuerpos de Conred para que ellos escarbaran en ese lugar y sí se logró rescatar por lo menos pues algún par de personas que gracias a Dios hoy están todavía con vida. Entonces, cuando se utiliza este tipo de arte, es muy fácil detectar si alguien está. Si a mí, por ejemplo, en México me hubieran dicho quiero saber de fulano de tal, yo hubiera dicho si está con vida o no. Sin embargo, como ya es noticia nacional que se han publicado los nombres de las personas que están desaparecidas, yo puedo decir fehacientemente que sí
hay sobrevivientes y que no deben de descansar y deben de seguir con esa lucha incansable hasta lograr sacar a esas personas. Los días pasarán y se va a saber de una persona que sí logró sobrevivir muchos días, sin comida, sin agua, pero logró sobrevivir. Sí, incluso don Francisco nos comentaba hace un momento del terremoto de hace unos años de una pareja de ancianos, 20 días después de la tragedia los logran rescatar y aún con vida. Luis Fernando, yo quiero preguntarte, porque tú tienes muchos lazos, vínculos con el vecino país, con México, ¿cómo percibiste tú todo esto que está pasando? ¿Cómo sentiste tú todo esto? Mira, fíjate que aquí estamos viendo las imágenes, yo fui testigo de un terremoto en México, pero lo que me llamó la atención fue que la alarma antisísmica sonó y cuando suena todo el mundo se quedó dentro de la oficina donde estábamos de manera muy tranquila. Hasta cuando ya el terremoto llegó a su punto máximo es cuando la gente logra salir por completo corriendo, arrebatando todo lo que tenían encima. Vemos en pantalla cómo los árboles se mueven, cómo las paredes empezaron a descascarar y lo que a mí me llamó la atención también es el valor que a veces tienen porque son muy temerarios, que a pesar de que la alerta tienen la gran tecnología de que avisa 3 minutos antes de que va a temblar, muchas personas ya hacen caso omiso y es por eso que a veces también se desata una gran mortandad, porque hacen caso omiso de esa alerta. Recordemos de que cuando hay un terremoto debemos siempre de buscar un refugio inmediato para que pues nos protejamos y en este caso pues como ustedes ven en pantalla yo estaba en la calle con los árboles que ya se nos caían encima, los cables del tendido eléctrico, luego esa oficina pues empezó a desmoronarse por pedazos, afortunadamente pues nosotros salimos ilesos de eso. Vemos también al fondo cómo la luz se va y queda por completo en oscura la Ciudad de México y luego vemos en el fondo, en el cielo, cómo se empiezan a ver relámpagos, que fue toda esa energía que salió desde las entrañas de la tierra que salieron y fue donde esa energía empieza a transformarse en una gran luz de color verde. Es un momento increíble que seguramente yo jamás voy a olvidar. Créame que fue algo difícil porque yo estaba sin internet, sin luz, sin teléfono, no podía yo comunicarme con nadie, mi familia no se podía comunicar conmigo. Fue una cosa horrible, pero yo veo esto que tenemos que saber coordinarnos dentro de nuestra familia, que cuando está temblando que no cunda el pánico, de que logremos salir caminando bien y no pensemos de que es un vulgar sismo, porque ese es el error. De que a veces muchas personas dicen, ay, está temblando, pero nos quedamos igual, sobre todo en las escuelas. Hago un llamado a los maestros y maestras para que en las escuelas cuando haya un sismo no crean de que se trata de un simple sismo, porque el terremoto puede, o mejor dicho, la intensidad del sismo puede aumentar su volumen y es donde ya empieza a haber destrucción y el pánico es donde empieza a empoderar de las Y en este personas. caso es importante también tener un plan de evacuación, siempre saber cómo actuar, ya sea en casa, en la misma comunidad o en el centro educativo, para que no nos agarre por sorpresa. Y lo que dice es muy importante, no menospreciar, saber que vivimos en un país altamente sísmico, que en cualquier momento puede ocurrir un fenómeno como estos, y lo que mencionabas también, que en México existe esta alerta, sin embargo muchos hicieron caso omiso y se pudo haber evitado una tragedia mayor. Yo fui testigo de eso. La alarma empezó a sonar más o menos 2 minutos antes y la persona con la que yo estaba platicando me dice, va a temblar, es la alarma sísmica. Entonces empecé yo a preguntarle, ¿y qué tan precisa es la alarma que ustedes los mexicanos tienen? No, pues es bastante fuerte porque cuando se escucha es porque va a temblar. Y se quedaron todos iguales, el movimiento empezó, todos risa y risa adentro de esa oficina y de repente cuando metió el jalón fuerte, ya nadie pudo hacer nada y fue donde empezaron a tropezarse por salir en esas puertas tan angostas. Fíjense que a pesar de que nosotros trabajamos en un medio de comunicación, yo estoy en contra también de cuando, por ejemplo en tu caso, ¿qué te pasó? Que nos quedemos enfrente de la cámara porque no sabemos realmente qué pueda pasar. Y también al televidente se le llama la atención en el sentido de que se quedan viendo la pantalla en vez de también evacuar. Entonces yo en este sí difiero un poquito porque también corremos el peligro todos. Bueno, pero créeme que si se hubiera puesto un poco más fuerte, Diana y yo salíamos corriendo. Ah, bueno, claro que sí, pero como les digo, yo sí hago un llamado. Creo que en ese para momento es difícil saber cómo uno reacciona, porque puede uno decir, bueno, voy a seguir al pie de la letra el plan de evacuación que tenemos, pero cuando uno ya está viviendo ese momento no sabe uno reaccionar, puede quedarse en shock y de una vez detenido, estático en el lugar. Sí, es como cuando uno dice yo haría o respondería de tal manera a un asalto, pero llega el asalto y te quedas...
Exacto, eso es lo que pasa, que a veces no sabemos cómo realmente vamos a reaccionar. Pero en el caso, volviendo al tema de los espíritus, de los espantos o fantasmas que se están manifestando en México, yo tengo mucha gente en Puebla y me han escrito de que se han escuchado lamentos en Puebla, en uno de los barrios más populares de Puebla, por ejemplo en el centro histórico donde está la iglesia de la Merced. Dice que anoche a las 3 de la mañana se empezaron a escuchar lamentos y todo el mundo, pues ahí ya se sabe de que no hay sobrevivientes, nadie está soterrado. Sin embargo, los vecinos aseguran de que han escuchado lamentos. Llorar a una señora. Dice que aseguran que era una voz como de una anciana ya muy grande y que se le escuchaba un llanto muy escalofriante. Empezaron a averiguar, llamaron a los cuerpos de socorro y no hay nadie, pero sigue llorando Luis una Fernando, persona. en el Colegio Repsamen de México, ¿qué puede ocurrir cuando haya la reconstrucción, cuando todo vuelva a la normalidad? Supongamos que vuelve a funcionar otra vez como un centro educativo, pero ahí hubo muerte, mucho dolor. ¿Qué trabajo se debe realizar ahí? Exacto, ahí lo que se tendría que hacer es una limpieza espiritual inmediata, es una purificación completa la que tiene que haber en ese lugar, porque seguramente esas personas murieron con ese lamento, esa agonía, de ese miedo. Recordemos de que son niños. Uno de grande, pues uno ya sabe qué fue realmente lo que sucedió, pero un niño murió en la oscuridad, atrapado. Se sabe que a lo mejor murieron con alguna presión de algún pedazo de concreto en alguna parte de su cuerpo. Entonces es un niño que realmente no sabe cómo ese niño va a afrontar esto. Claro que sí, ahí tenemos que hacer una limpieza, una purificación para limpiar por completo ese lugar que hoy seguramente está inundado pues de llanto, y sí van a espantar seguramente cuando esa escuela nuevamente resurja. Sí van a haber manifestaciones, obviamente. Un tema que da para mucho, sin duda, compañeros. Podríamos pasar todo el día hablando de este tema y también recibiendo sus comentarios a través del WhatsApp, pero han llegado las 9 de la mañana, así que es el momento de despedirnos. Luis Fernando, te esperamos muy pronto con una nueva entrada de Guatemala. Claro que sí, el lunes estamos acá, primero Dios. Bueno, un excelente fin de semana, páselo muy bien. También saludos a Ingrid, que está del otro lado del set, y a usted que en casa nos ha acompañado a lo largo de estas 3 horas. Pablo, excelente día. Hasta luego. Muchas gracias. Cuídense mucho. Fin de semana.